Feliz sábado, querido pueblo de Dios. Es un privilegio para mí compartir una verdad presente, una verdad que atañe con respecto al maravilloso plan de redención que ideó el cielo para rescatarnos de este mundo perdido a través de la obra, vida y muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Hay un poder en la tierra que echó por tierra y aún sigue echando por tierra la obra magnífica del plan de redención que hizo Cristo Jesús y que aún ahora lo sigue haciendo en el santuario celestial. Entonces, con un principio bíblico voy a empezar este tema deseando de que sea de gozo y alegría a tu corazón. Esta verdad, la verdad del santuario, no la predica ninguna otra denominación, sino una luz que le fue dada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que está depositada en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, libro de Apocalipsis y en el libro de Ezequiel y el libro de Hebreos. Dice la palabra de Dios, Daniel 8:11: aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué quiere decir esto? El poder religioso, político, llamado el papado, echó por tierra el servicio sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Por eso no lo tienen en cuenta. Y nosotros, muchos de nosotros, se nos olvida como cristianos adventistas, como adventistas del séptimo día, se nos olvida que estamos en un juicio investigador, que estamos en un juicio previo al segundo advenimiento de Cristo Jesús a esta tierra. Y por eso, en este día santo, glorioso, bendecido y santificado por Dios desde la creación del mundo, quiero, para honra y gloria de mi Señor, compartir este tema, deseando de que sea de gran bendición para tu vida. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios, y también compartiré algunas citas del espíritu de profecía, porque nuestra base fundamental de nuestra fe está en la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido y amado Padre que estás en los cielos, gracias porque cada sábado bendecido y santificado por ti desde la creación, nos recuerdas que tú eres nuestro creador, nuestro redentor, nuestro sustentador, el dador de la vida. Padre, gracias por este santo día, gracias por este tiempo sagrado. Y al exponer este tema, que sea para honra y gloria a tu nombre. Por eso, Padre, úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él el que me use para la gloria de mi Señor. Bendice a los que van a escuchar este tema y que sea de gozo y alegría a nuestro corazón, a los sinceros de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Cristo en su santuario. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Hebreos 8:1 y 2. Pero Cristo ya vino, y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Hebreos 9, 11 y 12. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 5, capítulo 5, página 77. Escuche esto que es muy importante. La correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Evangelismo, capítulo 8, página 165.
O sea que nos corresponde a nosotros meditar y reflexionar en el libro de Daniel capítulo 7, Hebreos capítulos 7, 8, 9 y 10 y en el libro de Apocalipsis capítulo 15. A conciencia y buscando lo que Dios nos ofrece en el Sagrado Libro, porque esto no es un invento de hombres, esto está en la palabra de Dios. Por eso este servidor le anima a que coja papel y lápiz y anote los textos que le voy a dar a continuación y los que le he dado antes para que los medites y los reflexiones. No te quedes con lo que escuchas. Ve y escudriña la palabra para saber si es verdad o es mentira lo que se te dice aquí. Son principios bíblicos que están en la palabra de Dios. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus. A ti te corresponde verificar si lo que este servidor comparte está en la Biblia o no lo está. Nuestro sumo sacerdote dice así, la obra sacerdotal de Cristo no está limitada a la ofrenda sacrificatoria que hizo de sí mismo en la cruz. Respalda la posición de que Cristo es el verdadero sacerdote, que sirve en el santuario verdadero, en el celestial. Lo que se ha dicho hasta aquí constituye el marco de fondo para la magnífica verdad de que ahora Cristo es el sumo sacerdote de las cosas buenas que han venido. El santuario donde Él sirve de sacerdote es mejor y más perfecto, y no fue hecho por los hombres, es decir, no es de este mundo. Hebreos 9:11. Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del verdadero santuario, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios a favor de nosotros. Hebreos 9:24. Nosotros tenemos que estar ahora en comunión con nuestro abogado defensor. Él es el que intercede por nosotros. Él actúa como abogado nuestro, según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Nosotros ahora debemos estar en completa comunión con Él. Debemos confesarle nuestros pecados para que Él nos pueda defender ante el gran tribunal. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, declara en forma inequívoca que el santuario terrenal fue una sombra o imagen del modelo original real que está en el cielo. Éxodo 25:40, Hebreos 8:5. El santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor es el gran original. Patriarcas y Profetas, página 370. El propósito de la doctrina bíblica del santuario es comprender el significado de las verdades espirituales involucradas en el gran conflicto y el plan de salvación. Entonces, si estudiamos este tema, comprenderemos mucho más a fondo lo que Cristo Jesús hizo, hace y sigue haciendo a nuestro favor. La Escritura no da información pormenorizada de la estructura material del templo santuario celestial, ya que solo nos introduce en los aspectos salvíficos de su liturgia y sus servicios. O sea, la Biblia nos muestra lo más esencial, es lo que allí se realiza al favor de la raza caída. Las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Patriarcas y Profetas, página 371. Al tratar de captar los aspectos sobresalientes del ministerio de Cristo en el cielo, como nuestro sumo sacerdote, encontramos que así como hay un templo santuario celestial,
el cual tiene básicamente dos partes, el ministerio de Cristo también debe contemplar dos fases o funciones. O sea, lo mismo que sucedió en el santuario hebreo, en el desierto, lo mismo está haciendo Jesús en el santuario celestial a nuestro favor. Porque era sombra y figura de las cosas eternas, de las cosas celestiales. Y esto armoniza con el conjunto de símbolos del santuario terrenal, en el que los sacerdotes y el sumo sacerdote cumplían sus tareas en el servicio diario y el servicio anual. Servicio diario. ¿Qué se hacía en el santuario terrenal todos los días? La correspondencia del ministerio de Cristo en el cielo con los dos aspectos del servicio en el santuario terrenal es reconocida tanto en las escrituras como en la tipología del santuario y su interpretación, según Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. El capítulo 9 de Hebreos tiene como tema central el acceso a la presencia de Dios por medio del santuario perfecto y definitivo de Cristo. La mediación de Cristo llega a ser así única e instituible. Dice Tito 2.5. Vamos a leer este texto que es importante. Tito 2.5. Tito capítulo 2 versículo 5. Dice así. Perdón, 1 Timoteo 2.5. 1 Timoteo 2.5. Vamos a leer el libro sagrado que dice. 1 Timoteo 2.5 dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay que ir ante ningún sacerdote a confesarle nuestros pecados arrodillados allí ante una vitrina. Entra a tu aposento y arrodíllate y en secreto confiesa tus pecados a Dios y Él sabrá tener misericordia y perdonar nuestros pecados. Hebreos 7:25, vamos a ver qué dice el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25. Vamos a leer esos textos porque son muy importantes para el tema que estamos estudiando ahora. Hebreos 7:25 dice así. Estos temas están en la palabra de Dios. Le animo a que lea su sagrado libro. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aún intercede por nosotros. Estamos a tiempo, el día de salvación es hoy. No esperemos a mañana, mañana puede ser demasiado tarde. Por eso le animo en el nombre de Jesús que ven a Cristo, lo busques hoy y no esperes hasta mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Venid a mí, dice el Señor. Ahora vamos a leer Juan 14:6. Juan 14:6 dice lo siguiente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el acceso al cielo. Si tú y yo no estamos en comunión con Cristo, olvidémonos de la salvación. Porque quien murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo nuestro Señor, nuestro Redentor. Entonces tenemos que confesarle nuestros pecados a Él para que Él, como sumo sacerdote, como intercesor divino y como nuestro abogado defensor que ni se compra ni se venda, obre a nuestro favor ante el gran tribunal de Dios. Efesios 2:18. Vamos a ver qué dice Efesios 2:18. Efesios 2:18 dice, porque por medio de él ambos tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. No hay acceso al Padre o al cielo sino a través de Jesucristo. Entonces le animo a consagrar su vida al Señor, porque Él es el único que puede guardarlo en medio de la prueba que se nos avecina. Estamos en juicio investigador. Tu vida y la mía está en constante vigilancia por los ángeles celestiales a ver qué estamos haciendo con los dones y los talentos que Él nos ha dado. Por eso este servidor me anima a compartir estos temas, porque seré responsable de que reciba
esta luz y no la comparta. Entonces, no quiero cargar con la responsabilidad de que alguien se pierda por no comunicarle la verdad. Jesucristo, la palabra de Dios dice que debemos compartir, escuchen o dejen de escuchar. Libro de Ezequiel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 3, versículo 9. Entonces, le animo a estudiar la palabra de Dios y a escuchar estos temas que son muy importantes para nuestra vida. Como nuestro mediador, Cristo trabaja incesantemente, sea que lo acepten o no. Obra incesantemente a favor de ellos. Les otorga vida y luz y lucha por medio de su espíritu para desconectarlos del servicio diabólico. O sea, Satanás obra a nuestro favor y nos concede gracia, sabiduría, inteligencia y poder para salvarnos de las garras del maligno y así ponernos en total sujeción al Espíritu de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe por el sendero recto, por el sendero de la justicia de Jesucristo. La mediación continua, o sea, el tamid de Cristo en el santuario celestial, simbolizada por el servicio diario del santuario terrenal, puede caracterizarse como intercesión continua, según Hebreos 7:25, 9:24 y 1 de Juan 2:1. Acceso continuo a Dios, Efesios 2:18, Efesios 3:12 y Hebreos 4:15 y 16. Vamos a leer este texto que es muy importante, Hebreos 4:15 y 16. Hebreos 4:15 y 16. No voy a leer todos los textos, pero sí le animo a que tome nota y lea los textos que quedan por leer. Pero este es muy importante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ese momento es ahora, querido que me escucha. Amado hermano, amada hermana, hoy es el tiempo de dejarnos enredar por lo que está sucediendo en el mundo, por lo del fin del año. Hoy es muy importante que estemos en comunión con Dios. Deja aparte un poquito todas estas tradiciones y ponte en comunión con Dios, es muy importante. El tiempo de gracia se está terminando y quizás hoy sea tu última oportunidad. Por eso le animo en el nombre de Jesús. Busque a Cristo, búscalo y entreguemos nuestras vidas a Él para que Él pueda defendernos y guardarnos en medio de la tribulación. Tercero, purificación, santificación y justificación continuas, según Hebreos 9:14 y 10:10. Vamos a leer estos textos. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Voy a leer desde el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Qué hermosa cita. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero debemos estar en comunión con Él. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. También nos ofrece el perdón, según Hechos 5:31. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 2:1, que hace un momento lo cité. 1 de Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es justo, fiel y perdonador,
pero debemos confesar nuestros pecados. Mire lo que dice 1 Juan 1, 7 y 9. Si confesamos nuestros pecados, 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos a tiempo todavía. Hoy es el día de salvación. Quinto, nos ofrece dirección continua como iglesia y como individuos. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1. Y en el punto 6 nos ofrece sostén y protección continuos. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 28. Mateo 28, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tiene toda la potestad. El Padre le dio toda potestad y por eso Él se compromete a guardarte a ti y a mí si nos consagramos a Él y entregamos nuestras vidas a través del bautismo. Y cuando hacemos eso, le estamos autorizando al Espíritu Santo que nos guíe para ser verdaderos hijos de Dios, según Romanos 8:14. San Pablo contrasta la ineficacia de la sangre de los animales en el santuario terrenal, que daba al pecador un acceso parcial, solo hasta el atrio, y no podía perfeccionar, y la eficacia de la sangre de Cristo, que da un acceso ilimitado, completo, hasta la presencia misma de Dios en el santuario celestial, según Hebreos capítulo 9. Cristo se entregó a sí mismo para ser nuestro sustituto y nuestra seguridad, y no descuida a nadie. Él no podría ver a los seres humanos expuestos a la ruina eterna sin derramar su alma hasta la muerte por ellos. Y considerará con amor y compasión a toda alma que comprenda que no puede salvarse a sí mismo. Nosotros no nos podemos salvar. Solo Cristo tiene poder para salvarnos. Pero debemos de todo corazón rendirnos a Él. Escuche esta cita. No mirará a ningún suplicante tembloroso sin levantarlo. El que mediante su propia expiación proveyó para el hombre un caudal infinito de poder moral, no dejará de emplear ese poder en nuestro favor. Palabra de vida del Gran Maestro, páginas 142 y 143. Qué maravillosa promesa tenemos aquí. Él está a la expectativa de guardarnos, pero nos corresponde a nosotros consagrar nuestra vida a Él y sujetarnos a su santa y divina voluntad. La obra continua de Cristo, servicio diario o tamid, en el santuario celestial debe entenderse en su doble dimensión. Primero, como una obra realizada por nosotros, fuera de nosotros y aplicada o atribuida a nosotros, que se llama justificación. Segundo, como la obra que Cristo realiza en nosotros por medio del Espíritu Santo, que es santificación. Esto es cuando nosotros mañana y tarde, día a día nos consagramos a Dios y Él puede justificarnos y santificarnos a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón. Los israelitas del viejo pacto recibían perdón continuo, o sea, el tamid, pero sus pecados contaminaban el santuario por la transferencia que se hacía de la sangre del sacrificio.
Y así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Conflicto de los siglos, página 474. Ahora vamos a tratar el tema del servicio anual. Es la expiación. El servicio anual, llamado también Yom HaKippurim, llevado a cabo por el sumo sacerdote en el día de la expiación, es un símbolo y una anticipación de la segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hebreos capítulo 9 y Levítico capítulo 16. Les animo en el nombre del Señor a estudiar estos dos capítulos con oración y súplica, pidiendo a Dios sabiduría para poder entender lo que allí se nos dice. Esta segunda fase del ministerio de Cristo no descontinúa la primera, representada a su vez por el servicio diario. En el servicio figurativo del día de la expiación, el primer sacrificio y el último del ceremonial eran los corderos del servicio diario, Números 29:11. Al iniciar su obra final de juicio, vindicación y sellamiento, otra cosa, también estamos en periodo de sellamiento. Al iniciar su obra final de juicio, vindicación y sellamiento, Cristo la realiza simultáneamente con la tarea de intercesión y mediación. Los aspectos sobresalientes del servicio anual, día de expiación, se relacionan con la purificación del santuario, el juicio y la extirpación del pecado, la vindicación de Dios y el sellamiento de los redimidos. Toma atenta nota. No, vamos a leer los textos. Daniel 8:14. Daniel 8:14. Mire lo que dice la palabra del Señor a través del profeta Daniel. Daniel 8:14. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Es mejor leer la palabra de Dios porque así tenemos claro lo que el libro sagrado nos dice. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. El santuario celestial será purificado de contaminación. Ahora les voy a comprobar a través de la palabra de Dios que estamos en sellamiento. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Dice así. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Recordemos que vientos en profecía quiere decir guerras, conflictos, desastres. En este momento muchos de nosotros estamos siendo guardados en medio de estas grandes tribulaciones, de estas grandes catástrofes, porque Dios está esperando que nos arrepintamos y nos consagremos de corazón a Él y así ser sellados y guardados. Oiga, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Cuando aquí dice frentes, está hablando de que seremos sellados, o sea que el carácter de Jesús será impregnado o será reflejado por nuestra vida cuando seamos sellados ante el gran tribunal. También le animo a leer Apocalipsis 11, 18 y 19. Apocalipsis 11, 18 y 19.
Y se han airado las naciones, y su ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. Porque la presencia de Dios es así, como fuego consumidor. Y también está el mensaje de los 3 ángeles, en el capítulo 14, 6 al 12. Y en el capítulo 15, vamos a mirar, Apocalipsis 13, 5 y 6 dice lo siguiente. 5 y 6. Y le fue dada boca que hablaba, está hablando del gran apóstata, del poder que se opone a la obra ministerial de Cristo. Y le fue dado boca que hablaba con grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Este fue el poder que actuó 1260 años, del año 538 al año 1798. Este es el papado, lo dice la profecía. Y también lo dice aquí el libro sagrado, la palabra de Dios. Y dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Este poder político religioso llamado el papado blasfema el santo nombre de Dios y echa por tierra y denigra a los habitantes del cielo, o sea, a los santos ángeles, y echa por tierra la obra ministradora de Cristo como Salvador y Señor. Ahora le animo, que el texto que sigue es muy largo, a que leas tú por tu cuenta Apocalipsis capítulo 2, capítulo 14, 6 al 12. Pero sí voy a leer el 14, 6 y 7, que es muy importante. Los demás se los dejo para que lo leas en tu propia Biblia. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solamente Dios, el Dios viviente, es el creador, el redentor, el sustentador. Él es el único que da vida. Y Él es el único que puede salvarnos a través de Jesucristo. Y la obra poderosa de su Santo Espíritu obrando por nuestra salvación. El Espíritu Santo fue el enviado del cielo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y nos anima a ponernos en sujeción a aquel que puede salvarnos. Apocalipsis 15, del 5 al 8. Dice: y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino, puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por siempre jamás. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Está hablando cuando se termine la obra ministerial de Cristo, que diga hecho está, entonces serán derramadas las 7 postreras plagas. Si no quieres sufrir ese castigo, porque ese castigo es especialmente para los impíos, debemos consagrar nuestras vidas a Dios y ponernos en comunión con el Espíritu Santo para que nos prepare, nos capacite, nos transforme y nos selle para ser guardados en medio de esta tribulación. El apóstol San Pablo declara: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9, 22 y 23. Si se acepta en todas sus consecuencias esta declaración, entonces el santuario celestial necesariamente tiene que ser purificado. La purificación se efectúa única y exclusivamente con los méritos de la sangre de Cristo. Cristo actúa y defiende los que nos consagramos a Él y le entregamos la vida a Él para que Él, como abogado defensor, nos defienda, como nuestro divino intercesor y como nuestro gran sumo sacerdote. Si no le reconocemos como Salvador y Señor, Él no nos puede defender. El ceremonial del día de la expiación incluía la obra de purificación. Mediante la aspersión de la sangre, según Levítico 16, 15 al 30, el sumo sacerdote limpiará y santificará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. No solamente el santuario tiene que ser limpiado y purificado, sino que nuestra mente también tiene que ser vaciada de toda mundanalidad. El vocablo limpiará indica limpieza real y no solo una declaración de limpieza. En Levítico 16 la palabra expiación aparece 16 veces y comprende la idea de limpieza del santuario y del pueblo. No solamente del santuario, nosotros también tenemos que ser purificados. Esta doble limpieza es simultánea, pues mientras Jesús en su función sacerdotal continúa la obra de limpiar los pecados del santuario celestial, aquí en la tierra debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado del pueblo de Dios en la tierra. Conflicto de los siglos, página 478. Esta es una verdad solemne que debería conmovernos profundamente e impulsarnos a darle a Dios la lealtad y el ministerio que su amor eterno reclama de sus hijos, ya que mientras Jesús ministra en el santuario celestial, sigue siendo por medio de su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Deseado de todas las gentes, página 138. En el día de la expiación, o sea, día de juicio, la persona que se negaba, escuche esto que es muy importante para cada uno de nosotros, como adventistas del séptimo día, esto lo debemos tener bien en cuenta en estos tiempos que estamos viviendo, porque esto es una verdad presente. En el día de la expiación, o sea, día de juicio como lo estamos ahora, la persona que se negaba a afligirse y no confesaba ni abandonaba el pecado, se hacía pasible del castigo y era cortada de su pueblo, o sea, desarraigado. Levítico 23, 29. Perdón. Ese era en verdad un día solemnísimo, en el que se decidía en forma definitiva, para bien o para mal, la pertenencia de los creyentes al pueblo de Dios o su separación del mismo. La sentencia era irrevocable y sus consecuencias eternas. La salvación está dada, depende de ti y depende de mí si aceptamos este llamado y nos ponemos en total sujeción al Espíritu de Dios para que nos muestre nuestros pecados, los confesemos y así nuestro abogado defensor, que ni se compra ni se vende, nos pueda defender en esta hora de juicio ante el gran tribunal. En las Escrituras tenemos un número considerable de pasajes que encierran la misma idea de juicio divino que tiene el llamado día de la expiación. Vamos a leer Daniel 7, 9 y 10. Vamos a leer Daniel 7, 9 y 10. Dice así:
Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Estos son los ángeles. Servían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, libros que declaran cada una de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Cada uno tendremos que rendir cuentas ante el gran tribunal. Y vuelve y nos cita Apocalipsis 14, 6 al 12. Estos textos debiéramos tenerlos bien en cuenta y leerlos, porque es de suprema importancia. Hay que adorar al Dios verdadero en el día que Él designó. Hay un día que muestra quién es el Creador, quién es el Redentor, quién es el dador de la vida. El santo sábado del Señor, no el primer día de la semana. Eso pertenece a otra institución. Pero el santo sábado pertenece al Dios vivo, al Dios todopoderoso. El término usado por Pablo en Hebreos 9:23, purificadas, es decir, limpiar, expresa la idea de limpieza del pecado. La idea es la misma en Levítico 16, 19 y 20 y 30, donde se nos habla de la purificación del santuario en el día de la expiación. En la obra del juicio divino se debe señalar la existencia de libros que se registran nuestras vidas exactamente delineadas como una fotografía sobre la placa del fotógrafo. Y no solamente somos tenidos por responsables por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos dejado de hacer. Review Herald, septiembre 22 de 1891. Somos responsables tanto por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer por miedo. Dios pedirá cuenta de todo ello. Textos que hablan de libros en relación con el juicio divino. Ejemplos. Primero, y los libros fueron abiertos, Daniel 7, 9 y 10. Segundo, todos los que se hallen escritos en el libro, Daniel 12, 1. Tercero, y los libros fueron abiertos, Apocalipsis 20 al 12. Cuarto, otros libros, Éxodo 32, 32 y 33, Salmo 69, 28, Salmo 139, 16, Jeremías 17, 1, Malaquías 3, 16, Apocalipsis 3, 5, Apocalipsis 3, 8 y Apocalipsis 17, 8. Aquí está hablando del libro de la vida. Si nosotros estamos en comunión con Dios, no tenemos por qué tener ningún problema, ningún temor, porque si estamos en comunión con Dios, entonces nuestros nombres están allí registrados en el libro de la vida. Mucho cuidado, que el estar registrados en los libros de la iglesia no me hace derecho a la salvación. Lo que nos hace derecho a la vida eterna, o nos da ese derecho, es estar en comunión con Jesucristo. Y cuando estamos en comunión con Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios el Padre, entonces nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Así como el día de expiación ocurría como culminación solemne del año litúrgico, inmediatamente antes del regocijo final centrado en la fiesta de las cabañas, algo semejante ocurre con la segunda fase del ministerio sacerdotal de Cristo, que tiene lugar antes del triunfante gozoso regreso del Señor. Esta secuencia de los acontecimientos prefiguraba vigorosamente por las festividades religiosas judaicas,
destaca el hecho significativo de que ahora Cristo está ocupado en su obra final de juicio y sellamiento. En la sucesión de eventos escatológicos que aparecen en Daniel 7, la escena de juicio es previa al momento cuando los reinos de este mundo son dados al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel 7:27. Este juicio previo al advenimiento de Cristo debiera concebirse como la primera sesión de las tres que están relacionadas con el juicio final de Dios, el cual culmina en la tercera sesión, que es la ejecutiva y que tiene lugar después del milenio. Apocalipsis 20 al 22. La afirmación de que hay un juicio previo al advenimiento de Cristo que funciona como primera sesión es válida en dos sentidos. Primero, en lo que concierne al pecador, no cabe duda de que sus pecados le son perdonados. Primera de Juan 1, 8 y 9. Y él debe aceptar ese perdón. O sea, nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y debemos aceptar ese perdón como final y definitivo, según Miqueas 7, 18 y 19. Segundo, en lo que concierne a Dios y a la vindicación de su carácter, el registro del pecado queda en el santuario celestial como prueba irrecusable de la justicia vindicativa y retributiva del Todopoderoso, hasta el día cuando la culpabilidad del pecado recaiga sobre el que lo originó, el diablo, según Apocalipsis 20, 9 al 15. El originador de todo el pecado es el diablo, pero así como Dios no nos exige obediencia, Satanás tampoco tiene poder para obligarnos a pecar. Son decisiones que cada uno de nosotros debemos tomar. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad tomar una decisión. O estamos con Cristo o estamos con el enemigo. Yo prefiero estar de parte de Cristo y confesar mis pecados y ponerme en comunión con Él para que el Espíritu de Dios me limpie, me purifique, me transforme y poder ser sellado. Y ese es mi deseo también para ti. El registro del pecado en el santuario celestial se hace posible únicamente a partir de la cruz, porque no se puede dar por establecida la responsabilidad del hombre hasta tanto se haya demostrado que es responsable. Con la cruz se hace evidente la responsabilidad del pecador, porque se le ofrece la oportunidad de salvarse, y en caso de no aceptarla resulta culpable. Cada uno somos responsables de la salvación. O la aceptamos o la negamos. El hombre no es responsable de su nacimiento ni de la tendencia al pecado que lo acompaña, pero la cruz de Cristo acentúa su pecaminosidad si decide permanecer en el pecado. En el juicio previo al advenimiento de Cristo, se vindica a Dios ante la hueste angélica y ante el universo al demostrarse fehacientemente en Cristo que las acusaciones diabólicas eran perversas y que la solución única y absoluta para el problema del mal está en la cruz de Cristo. Esto lo encontramos en Apocalipsis 15.3. Vamos un momentico. Apocalipsis 15.3. Apocalipsis 15.3. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. 15.3 dice así la palabra del Señor. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Cuán glorioso será ese día. Ahora vamos a mirar Romanos 3:4.
porque Dios es el que está siendo acusado ahora, porque Satanás se burla por culpa de nuestra negligencia espiritual, porque no consagramos nuestras vidas a Él y queremos vivir como se nos antoja. Dice así, Romanos 3:4. ¿Y qué si alguno de ellos no ha creído? ¿La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Con Cristo Jesús seremos más que vencedores. Y hay una promesa, que seremos fieles y leales, porque la gracia de Jesucristo es suficiente para cumplir una vida como Cristo la vivió, con la bendición y la obra de Cristo Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón. No olvidemos que cada persona será sometida a una prueba de lealtad a Dios, y el mundo entero tendrá que pronunciarse. Aquí está hablando que muy pronto se declararán leyes dominicales. Y recordemos que las leyes dominicales no son aprobadas por Dios. El único día de adoración se llama el Santo Sábado del Señor. Y el día domingo, el primer día de la semana, eso es otra historia, que es la marca del papado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta situación y ser fieles a Dios hoy. Hoy es el día santo del Señor. Hoy es el día que tenemos que decirle, Señor, gracias por recordarnos cada sábado que tú eres el Creador, que tú eres mi Redentor, que tú eres mi Padre amado, que tú eres el que me sostienes con tu gracia y tu poder, y que Jesucristo dio su vida para que tuviese esta segunda oportunidad. Por eso, con gozo y alegría, mi hermano y hermana, y tú, si no conoces de este precioso mensaje, le animo a que estudies estos temas. Están en la palabra de Dios, están en el libro sagrado, pero debemos estudiar y implorando a Dios sabiduría para que nos dé el entendimiento necesario y poder sacar provecho de estas maravillosas enseñanzas. Todos tenemos una causa pendiente ante el tribunal de Dios y cada uno deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Conflicto de los siglos, página 542. La extirpación final del pecado tiene una doble proyección. Primero, su eliminación de la vida del creyente y de la iglesia. Segundo, su eliminación del universo. Romanos 8, 18 al 23. Vamos a leerlo. Romanos 8, 18 al 23. Eso es una maravilla porque todo está escrito en la palabra. Romanos 8, 18 al 23. Dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de compararse con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el anhelo ardiente de la creación y de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas fueron sujetadas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que las sujetó en esperanza. Porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. ¡Qué maravilla! Esto pronto va a suceder, pero tenemos que prepararnos, o si no, no tendremos oportunidad de disfrutar de estas maravillas. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 y 5. Dice así. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué maravillosa promesa. Ahora vamos al libro de Nahum. Libro de Nahum, capítulo 1. Nahum. Nahum, capítulo 1. A ver. Nahum, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué tramáis contra Jehová? Él hará consumación. La tribulación no se levantará dos veces. O sea, esto es de una vez y para siempre. Erradicación total del pecado y de los pecadores. Pronto llegará el momento cuando el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado y su destrucción completa, que en un principio hubiera atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios. Justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad. Conflicto de los siglos, página 558. Entonces los redimidos de todos los tiempos unirán sus voces en gloriosa alabanza para entonar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15, 3 y 4. Queridos que me escuchan, no hay otro medio de salvación. El tema que les acabo de exponer es lo que Cristo Jesús está haciendo a nuestro favor, allá, en el lugar santísimo, en los atrios celestiales. Está defendiéndonos ante el gran trono de Dios, como abogado defensor, como nuestro divino intercesor, como nuestro hermano mayor, como nuestro gran sumo sacerdote. Entrega tu vida a Cristo. Haz un pacto con Él a través del bautismo. Prepárate, capacítate y deja que el Espíritu de Dios te guíe a toda la verdad. No creas, no te quedes solamente con lo que escuchas. Escudriña la palabra de Dios. Termino con este texto. Jesús dijo bien claro: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Deseo de todo corazón, de verdad, por amor a Cristo, estudia la Biblia y entrega su vida a Cristo. Maranata, Cristo viene, prepárate.